El 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del MRTA irrumpieron en la residencia del embajador de Japón en Lima y tomaron como rehenes a más de 500 personas entre ministros, diplomáticos, militares y civiles. Durante 126 días, el Perú entero vivió una de las crisis más tensas de su historia moderna. Mientras el mundo veía negociaciones lentas y un aparente estancamiento, dentro del Estado peruano se preparaba en secreto una operación sin precedentes, Chavín de Huántar. Este especial revela los datos menos conocidos, las operaciones paralelas, los riesgos ocultos y los elementos que hicieron posible una de las misiones más audaces del mundo. El túnel no era uno, sino 4. Lo que la mayoría conoce es que los comandos ingresaron por el túnel, pero detrás de ese acceso existió una operación de ingeniería militar sin precedentes en Sudamérica. Mientras la prensa internacional especulaba qué haría el gobierno peruano, 3 equipos de mineros trabajaban simultáneamente bajo la superficie. Cada túnel tenía una función distinta. El principal, por donde entraría la fuerza de asalto. Uno secundario, previsto como ruta de escape en caso de derrumbe o contraataque. Y un tercero, pensado para un ingreso alterno si los terroristas detectaban vibraciones o ruido sospechoso. Los túneles se conectaban con casas vecinas previamente aseguradas, que funcionaban como puntos logísticos. Aunque estas rutas alternativas nunca se usaron, estuvieron listas hasta el último minuto. La construcción se hizo con túneles silenciosos, tierra embolsada y extraída en secreto, y refuerzos especiales para evitar colapsos. La operación subterránea duró semanas y fue una carrera contra el tiempo. Un error, un sonido mal calculado, y el MRTA hubiera descubierto todo. La CIA participó más de lo que se admite. Oficialmente, el Perú llevó a cabo la operación con recursos propios, pero informes extraoficiales sugieren algo distinto. Se habla de que la CIA habría apoyado con tecnología de monitoreo, especialmente sistemas de escucha de baja frecuencia. Los terroristas estaban atrincherados en un inmueble con múltiples habitaciones, paredes gruesas y vigilancia constante. Detectar movimientos, identificar patrones de conducta, anticipar dónde dormían o rezaban era vital. Equipos de escucha supuestamente proporcionados de manera no registrada permitieron analizar ruidos debajo del suelo, conversaciones en zonas claves, ritmos diarios dentro de la residencia. Nada de esto está oficialmente confirmado, y ahí está justamente el misterio. Pero muchos militares retirados han reconocido que la operación contó con apoyo técnico extranjero no documentado. Los comandos estudiaron psicología del secuestro. El MRTA llevaba más de 120 días encerrado con los rehenes. Antes del asalto final, los comandos del Perú pasaron por sesiones intensivas con psicólogos especializados en crisis, quienes enseñaron algo clave: predecir la respuesta emocional de un terrorista bajo impacto súbito. En un ataque sorpresa, los secuestradores podían hacer 2 cosas. 1. Correr hacia los rehenes para usarlos como escudo. 2. Correr hacia su armamento pesado. Basados en estudios internacionales sobre secuestros prolongados, los expertos concluyeron que varios militantes, especialmente jóvenes, reaccionarían protegiendo su posición más cercana, es decir, los propios rehenes. Este análisis ayudó a determinar el orden de entrada, la dispersión de los comandos y el uso de explosivos de distracción en zonas específicas. La lista oficial de negociadores no era la real. Mientras el mundo veía al negociador oficial hablando frente a las cámaras, detrás existía un círculo paralelo. Según versiones extraoficiales, diplomáticos extranjeros, representantes de inteligencia y analistas de crisis internacionales también participaron de manera indirecta, intercambiando propuestas, sugerencias y análisis que jamás se dejaron por escrito. ¿La razón? El Perú quería recuperar el control absoluto de la operación y evitar presiones externas. Se manejaron líneas de diálogo paralelas, algunas con información incompleta, otras con interpretaciones distintas del estado psicológico de los secuestradores. Nada de esto pasó a documentos oficiales. Muchos de esos actores nunca fueron mencionados, y probablemente nunca lo serán. Existió un plan fantasma: entrar disfrazados de médicos. Entre las alternativas barajadas, hubo una idea extremadamente arriesgada: ingresar a la residencia suplantando a un equipo médico. Los rehenes recibían atención médica periódica, lo que daba una ventana de acceso. El plan fantasma proponía infiltrar comandos camuflados como doctores y paramédicos que, una vez dentro, neutralizarían a los terroristas más cercanos y abrirían una ruta para la entrada del resto del equipo. Este plan avanzó lo suficiente como para diseñar uniformes falsos, estudiar movimientos dentro de la residencia e incluso evaluar cómo ocultar armas pequeñas dentro de maletines médicos. Nunca se ejecutó, pero quedó archivado, listo para activarse si el túnel era descubierto. Misión secreta dentro de la misión: recuperar documentos. Más allá del rescate, había otro objetivo del que poco se habla: recuperar información de alto valor. El interior de la residencia, al ser una sede diplomática, contenía documentos, comunicaciones y archivos extremadamente sensibles. Aunque no se trataba de la prioridad pública, para el Estado peruano era crucial evitar que cayeran en manos equivocadas o que se perdieran durante el asalto. Un pequeño grupo recibió instrucciones específicas. Si el rescate era exitoso y si las condiciones lo permitían, debían localizar y asegurar ciertos documentos antes de la extracción completa. Esta misión adicional se mantuvo bajo absoluta reserva.